Masejet Kiddushin, Daf Nunhea Mudalev 55a, primera línea, dice la Gemara. Tran Hatam, Behema Shenimtzet Mirushalayim le Migdal Eder, Uchimidata lechol ruach, Zeharim, Olot, Nekebot, Zivche Shelamim. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Shekalim. La Mishnah Masejet Shekalim nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si encuentras un animal apto para corbán suelto en la calle? Y lo encontraste entre la ciudad de Jerusalén y el lugar llamado Migdal Eder, que es cerca de Betlehem. O lo encontraste por otro lado, sí, pero dentro de esa misma distancia que hay entre Jerusalén y Migdal Eder. El hecho que lo encontraste dentro de esa distancia, ¿sí? Sospechamos que ese animal viene de Jerusalén y fue consagrado como corbán. Y por lo tanto, si es macho, debemos asumir de que probablemente era corbán olá. Y si es hembra, debemos asumir que probablemente era shelamim, zivche shelamim. La Gemara entiende en este momento de que si es macho, debemos asumir de que es corbán olá y por lo tanto debes llevarlo al Betamigdash como corbán olá. Y si es hembra, debemos asumir de que era zivche shelamim y por lo tanto debes de llevarlo al Betamigdash ese animal y traerlo como ¿qué? Como shelamim. Y la Gemara viene y pregunta sobre esto lo siguiente. Elas de harim olotu de avu, zivche shelamim lo avu. Dice la Gemara, no entiendo. Si es macho, seguro es corbán olá. También shelamim puede ser macho. Entonces, ¿por qué si es macho tú asumes de que es corbán olá y lo traes al Beit HaMikdash como corbán olá? Puede ser que en verdad fue que shelamim también es macho, pregunta la Gemara. Shelamim también puede ser macho, también puede ser hembra. Así pregunta la Gemara. Amar Rabbi Oshaya, Aja bebalahu bidmehem askinan. Veaji kamar haishinan, shema olot verabi meiri de amar ikdesh bemezid mitjalel. Escuchen bien. Viene Rabbi Oshaya y nos dice, la explicación no es como dijimos. Definitivamente si encuentras un animal macho cerca de Jerusalén, no decimos que ese animal es corbán olá y lleva a ese animal al Bet HaMikdash como corbán olá. ¿Por qué? Porque en verdad puede ser que en verdad es corbán shelamim, ¿sí? Sino la explicación de la Mishnah es la siguiente. La persona encontró un animal cerca de Jerusalén, ya es macho, ¿sí? Si es macho, tenemos duda. Puede ser que ese era corbán olá, puede ser que era corbán shelamim. Nos dice la Mishnah que la persona puede venir y redimir el valor de ese animal que encontró, o sea, no llevar ese mismo animal al Bet HaMikdash, redimir el valor, y por decir el valor es 100, agarra los 100 y compra un corbán olá y también compra un corbán shelamim y esos dos animales nuevos los lleva al Bet HaMikdash. Eso es lo que nos dice la Mishnah. Entonces, cuando la Mishnah nos dice que si es macho, asumimos que es olá, no es que asumimos que es olá, asumimos que también podría haber sido olá. Entonces, cuando vas a redimir el valor, compras olá, también olá y también shelamim y llevas esos dos animales al Bet HaMikdash. Esto sí, tenemos un tema con esto. Nos dice la Gemara que esto es únicamente según la opinión de Rabbi Meir y explico por qué. Normalmente cuando tú puedes redimir un animal, tú puedes redimir un animal únicamente si le tiene un defecto físico. Si no tiene un mum, si no tiene un defecto físico, no puedes redimir la santidad de un animal. No existe, ¿sí? Está prohibido. Está prohibido. Aquí el animal lo encontraste, pero no tiene ningún defecto físico. Entonces, ¿cómo vas a redimir? Dice la Gemara, vamos como la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? Rabbi Meir, ¿qué dijimos en las clases anteriores? Hemos mencionado la opinión de Rabbi Meir, que él opina que cuando vas a hacer meilá, o sea, mejor dicho, cuando vas a profanar la santidad del Ekdesh, cuando digo profanar me refiero sacar de la propiedad del Ekdesh y que pertenezca a uno, ¿cómo es eso? Únicamente bemezid, únicamente cuando lo hiciste a propósito, ¿sí? Y cuando tú profanas, o sea, cuando sacas de la propiedad del Ekdesh y lo conviertes a propiedad particular, lo haces bemezid, lo haces a propósito, ¿está prohibido o permitido? Prohibido, está haciendo a propósito, está prohibido. Y aún así, nos dice Rabbi Meir que aunque lo hiciste a propósito y está prohibido, sirve lo que profanaste y redimes y sale la kedushá y pasa para Julín. Entonces, según Rabbi Meir, también aquí podemos decir que cuando vienes y redimes un animal tamim, un animal temimá, un corbán temimá, un animal que no tiene un defecto físico, aunque está prohibido, pero si lo hiciste, aunque está prohibido, recae. Entonces, vamos con la opinión de Rabbi Meir. Así explica la Gemara. O sea, toda esta Mishnah de Masejet Shekalim cuadra según esa explicación de Rabbi Oshaya, y la explicación de Rabbi Oshaya, que estamos hablando cuando redime, es únicamente según la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué? Repito otra vez, porque redimir un animal que no tiene un defecto físico no se puede. Pero el hecho que Rabbi Meir dice que cuando una persona va a profanar algo de Ekdesh y lo hace a propósito, si lo hace a propósito está prohibido y aún así lo profana y decimos que sí recae la profanación y se sale el Ekdesh y viene para uno aunque está prohibido, igualmente aquí, aunque está prohibido redimir un animal sin defecto físico, pero si lo hiciste, recae. Así responde la Gemara para explicar esta Mishnah Masejet Shekalim.
Bien, la Gemara pregunta, Kutushat Haguf Mimit Halel, Veatnan en Moel Achar Moel Bemukdashim, Ela Bimema o Bichli Sharet Bilbad, Keitzat Haya Rojev al Gabe Bema, Babajabelo Berajab, Bajabelo Berajab, Kulam Malu, Haya Shote Bekoshe Zab, Bajabelo Shata, Bajabelo Shata, Kulam Malu. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. La Gemara formula una pregunta de la Mishnah Masejet Meila, de una Mishnah en otro lado, Masejet Meila. Según lo que acabamos de decir, sí, sale que uno puede redimir la Kedushá de un Korban. Kedushá de un Korban, ¿qué es? Kedushat Damim o Kedushat Aguf. Y explico los términos. Kedushat Aguf es cuando algo tiene santidad en el cuerpo, o sea que eso mismo se usa en el Bet HaMikdash, ya sea un utensilio celestial, un utensilio del Bet HaMikdash, o ya sea un Korban, Kedushat Aguf. Hay otras cosas que son del Ekdesh, pero no tienen Kedushat Aguf, no es un uso de él, sino es Kedushat Damim, es un valor de Kedushá. Por ejemplo, si le dieron un terreno al Bet HaMikdash, ¿sí? O le dieron un objeto que no se usa en el Bet HaMikdash, es Ekdesh, pero no es Kedushat Aguf, el cuerpo de ese objeto no es Kadosh, sino es nada más el valor, el dinero, el valor de eso es Kadosh, ¿sí? Obviamente Kedushat Aguf es mucho más contundente. Pregunta la Gemara, todo lo que se puede redimir aparentemente es únicamente que Kedushat Damim, pero Kedushat Aguf no se puede redimir, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser aquí? Como vamos a ver ahorita en la Mishnah Masejet Meilá. Entonces, ¿cómo puede ser de que aquí dijimos de que el caso es de que la persona que encontró el animal está redimiendo la santidad del animal? El animal, si es Korban, tiene Kedushat Aguf. ¿Y dónde vemos esto? En la Mishnah Masejet Meilá. ¿Qué está escrito en la Mishnah Masejet Meilá? Escuchen bien. Cuando una persona agarró un objeto del Ekdesh e hizo Meilá y profanó la santidad, y por ende hizo Meilá, ¿sí? Cuando viene una segunda persona y tiene provecho de ese mismo objeto, no hace Meilá al segundo. ¿Por qué? Porque ya el primero ya lo sacó del Ekdesh. Ya el primero ya lo sacó del Ekdesh, ya no es Ekdesh, ya es Julín. Entonces, cuando el segundo viene y tiene provecho, no está teniendo provecho del Ekdesh, sino de Julín del segundo, porque ya lo profanó el primero. A menos, dice la Mishnah Masejet Meilá, que sea un animal de Korban, ¿sí? Que no tiene defecto físico, o un utensilio del servicio del Bet HaMikdash. De que en este caso nunca, como son Kedushat Aguf, ¿sí? Porque ellos mismos se usan para el Bet HaMikdash, nunca se profanan y nunca se salen de la Kedusha Ekdesh, siempre se mantienen con la Kedusha Ekdesh y nunca se vienen para particular. Y por lo tanto, si uno viene y tiene provecho, hace Meilá, y cuando un segundo viene y tiene provecho, también hace Meilá, y el tercero, y así sucesivamente. Y los ejemplos son cuando una persona viene, por ejemplo, y monta un animal que es Korban, ¿sí? Y después viene un segundo y tiene provecho, es Meilá, pero todavía no sale, porque es Kedushat Aguf. Viene el segundo, también monta, también hace Meilá. El tercero también, igualmente cuando agarra un vaso y toma agua, un vaso de oro de Kli Sharet, que pertenece al Bet HaMikdash, se usa para el servicio. Si viene uno y toma, tuvo provecho, hace Meilá. Viene el segundo y toma, también tuvo provecho e hizo Meilá. ¿Por qué? Porque nunca sale de la propiedad del Ekdesh. De todas formas, vemos en esta Mishnah Masejet Meilá explícitamente y claramente que cuando es Kedushat Aguf, como un animal, un Korban, que no tiene un defecto físico, que es el que estamos hablando antes, no existe Hilul, no existe profanar, no existe que salga de la Kedushá de Ekdesh y entre a la Kedushá particular. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Yoshaya me dice que redime el animal, la Kedushá, la santidad del animal que encontró y compra otro animal? No existe redimir un animal que es Korban cuando no tiene un defecto físico. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, Hay Rabbi Yehudaí, Ha Rabbi Meir. Dice la Gemara, definitivamente es buena pregunta, pero no es una pregunta. ¿Por qué? Porque esa Mishnah Masejet Meilá es la opinión de ¿quién? La opinión de Rabbi Yehuda, ¿sí? Y la Mishnah de Masejet Shekalim es la opinión de Rabbi Meir, como dijimos. Entonces no hay contradicción, porque son dos opiniones. ¿Y cómo sabemos que la Mishnah Masejet Meilá es Rabbi Yehuda? Te voy a explicar por qué. Porque en la primera parte de la Mishnah está escrito que en un Ekdesh regular de Kedushat Damim, ¿sí? Si uno ya hizo Meilá, el segundo no hace Meilá, ¿sí? Porque ya se profanó. Y ahí está hablando Meilá en Shogeg. ¿Quién es el que dice que hay Meilá en Shogeg? Rabbi Yehuda, como vimos en las clases anteriores. Rabbi Meir dice que nada más en Mezid. Se dice la Gemara, seguro esa Mishnah en Masejet Meilá es la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces no preguntes en contra de la Mishnah en Masejet Shekalim, que la explicamos, que Rabbi Yoshaya la explicó según la opinión de Rabbi Meir. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, Mid Rabbi Yehuda, Nishmale Rabbi Meir. Lava ma Rabbi Yehuda, Ekdesh v'Shogeg mithalel, Ukdushat Aguf lo mitahala. Rabbi Meir Nami, Afalgab de Ekdesh Memesdin mithalel, Ukdushat Aguf lo mitahala. Viene la Gemara y pregunta, un segundo. La única discusión que hay entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, no recibo la respuesta, pregunta la Gemara. ¿Por qué? Porque la única discusión que hay entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir es ¿cuándo es que se profana el Ekdesh? ¿Sí? Según Rabbi Meir, es cuando es Beshogeg, cuando es Bemezid, y según Rabbi Yehuda es cuando es Beshogeg. Mashma que nada más discuten es cuándo es que se profana, pero en qué estilo y qué cosas se profanan, mashma que no discuten, o sea, nada más discuten en qué caso se profana, si en Shogeg o en Mezid, pero en el resto no discuten nada. Dice la Gemara, entonces es así, de la misma manera que según Rabbi Yehuda, cuando hay un Ekdesh Beshogeg, ¿sí?
cuando es Kedushat Akuf según Rabbi Yehuda, ¿sí? No se profana, no sale de la propiedad del Ekdesh y entra a propiedad particular, pues deberíamos decir que según Rabbi Meir, aunque Ekdesh Bemezid, él opina que Ekdesh Bemezid sí se profana, cuando es Kedushat Akuf no. O sea, la Gemara viene y pregunta lo siguiente: todo lo que vimos una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir es únicamente cuándo es que se profana, cuándo es que sale el Ekdesh y entra a propiedad particular. Según Rabbi Meir, cuando lo haces Bemezid, y según Rabbi Yehuda, cuando lo haces Beshogeg. Pero más que nada más en eso discuten, pero en el resto no discuten. Entonces deberíamos decir que según Rabbi Yehuda, de la misma manera que en Ekdesh Beshogeg se profana normalmente, pero cuando es Kedushat Akuf no se profana. Igualmente Rabbi Meir, cuando es Ekdesh Bemezid sí se profana y sale del Ekdesh para particular, pero cuando es Kedushat Akuf como Korban no se profana. Entonces vuelve la pregunta: ¿cómo puede ser que explicó Rabbi Yoshaya, también según Rabbi Meir, de que la persona viene y redime la Kedushá del animal que encontró? Sí, aparentemente en este punto no discuten. Bien, la Gemara dice no. También esto discuten. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre los dos. Escuchen bien. Hatam no kamejaben la fukinu lejulin. Haja kamejaben la fukinu lejulin. Bien, la Gemara dice, mira, te voy a explicar. Según Rabbi Yehuda, ¿cuándo es la meilá? Únicamente cuando es beshogeg, sin querer. Si es únicamente sin querer, significa que él no tiene intención. Cuando hace meilá, cuando va a profanar, no tiene intención en qué. Otra vez, cuando uno profana, en Ekdesh, según Rabbi Yehuda, cuando es beshogeg. Y cuando va a profanar, si es beshogeg sin querer, no tiene intención en verdad sacarlo de la propiedad del Ekdesh y meterlo a Julín. Si no es una Gezrat HaKatuv, que cuando lo haces sin querer, sale, aunque no es tu intención. Y si es una Gezrat HaKatuv y es un Hidush, porque no tienes intención y aún así sale, tenemos que decir que el Hidush es en lo más mínimo posible. ¿En qué? O sea, le agarramos el Hidush para lo menos posible, que es únicamente en que decimos que nada más en Kedushat Damim, que es una Kedushá más light, ¿sí? Y no en Kedushat Akuf. Pero según Rabbi Meir, que la profanación de Ekdesh, cuando lo sacas del Ekdesh y lo metes a propiedad particular, es cuando lo haces bemezid, a propósito, o sea, con intención. Dice la Gemara, si ya hay intención, ¿sí? Si no deberíamos de diferenciar entre Kedushat Tamim y Kedushat Akuf. Si hay intención en hacerlo, pues ahí ya entiendo por qué sale de Ekdesh y sale para propiedad particular, porque tuviste intención en hacer algo, en hacer esto. Entonces, si ya hay una intención, pues no debería haber diferencia si es Kedushat Akuf o Kedushat Tamim. Entonces, por eso podemos decir, como dijimos antes, que también en este punto discuten. Sin embargo, la Gemara pregunta otra pregunta en contra de la explicación de Rabbi Yoshaya. Eimar de Shamat le Rabbi Meir bekoche kodashim kalim Shamatle. Dice la Gemara un segundo. Puede ser que todo lo que decimos, que según Rabbi Meir efectivamente se profana el Ekdesh a propósito de Mezid, es únicamente cuando es un tipo de Ekdesh que uno nunca tiene una parte de eso, ¿sí? Sin embargo, Kodashim Kalim, como por ejemplo Shelamim, Korban Shelamim, ¿sí? Que uno, particularmente el que trae el Korban Shelamim, sí recibe parte del Korban, puede ser de que en este caso diga Rabbi Meir que, un segundito, ¿cómo sabemos de que en este caso Rabbi Meir va a decir que se profana el Ekdesh Bemezid? O sea, la Gemara básicamente pregunta lo siguiente. Puede ser, ya que explicamos que según Rabbi Meir toda la razón que se profana el Ekdesh Bemezid es porque lo tuvo con intención, como dijimos antes, podemos decir que todo esto es únicamente en Koche Kodashim, que ya que es algo muy santo, pues cuando tienes esa intención en contra, estás profanando demasiado porque es muy santo, y por eso decimos que ya que estás despreciando, profanando demasiado, decimos de que sale para Julín. Pero cuando es Kodashim Kalim, cuando es algo que uno de por sí lo recibe, ¿sí? Que cuando uno recibe una porción, por ejemplo en Korban Shelamim, que de por sí cuando vienes y dices, quiero que salga de profanas a propósito y lo sacas de Ekdesh para uno, no es un desprecio tan grande porque de por sí recibes algo, como en Korban Shelamim, puede ser que en este caso, efectivamente, no va a ser profanado y se va a quedar en propiedad del Ekdesh. ¿Cómo sabemos de que también en Kodashim Kalim es así? Y tenemos que decir también que también, o sea, según lo que dijo Rabbi Yoshaya, también en Kodashim Kalim es así, ¿sí? Porque el animal que se encontró, ¿sí? ¿Cuál es nuestra sospecha? Si es Ola o si es Shelamim. Shelamim es Kodashim Kalim, que uno recibe una parte en esto. ¿Cómo sabemos que también en este caso, y la persona que lo encuentra quiere redimirlo para Ola y para Shelamim? ¿Cómo sabemos de que en este caso también una persona puede venir y redimirlo a propósito, aunque no tiene un defecto, también para Shelamim? Puede ser, repito, que para Shelamim no va a servir esto. ¿Por qué? Porque el desprecio no es tan fuerte, porque es Kodashim Kalim, es más light. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, no, justamente lo contrario. Amarleja umer Rabbanan Rabbi Yaakov sheme kal vachomer Kodashim Kalim, Koche Kodashim itchaelim, Kodashim Kalim lo kol shiken. Le dijeron un alumno, y se llama Rabbi Yaakov, dijo lo siguiente: kal vachomer, sí en Koche Kodashim, que es una kedushá importante, dice, es una kedushá estricta. Sí, dice Rabbi Meir de que cuando una persona viene y lo profana a propósito,
sale para Julín, consigue una Kedushá más light, de que cuando una persona profana va a salir para Julín. O sea, él invierte lo contrario. Si en una Kedushá que es muy, muy kadosh, aún así cuando una persona viene y lo profana, sale de esa Kedushá que era muy kadosh, pues cuando es menos kadosh, que va a salir para Julín. Entonces, básicamente, todo cuadra perfectamente. Sigue siendo la Gemara. Itmar nami amar Rab Hama Barukva, amar Rabbi Yossi Brajaina, Omer ya Rabbi Meir, Hekdesh bemezid mitchalel, beshogeg mitchalel, echad koche kodashim, echad kodashim kalim, kal vachomer koche kodashim mitchalim, kodashim kalim lo kol shiken. Sí, la Gemara trae que efectivamente también así dijo Rab Hama Barukva en nombre de Rabbi Yossi Brajaina, que Rabbi Meir opina que bemezid si se profana, beshogeg no se profana, y esto aplica ya sea para koche kodashim, ya sea para kodashim kalim. ¿Por qué? Porque hay el kal vachomer que dijimos al final. Sin koche kodashim, que es muy estricto, aún así cuando uno viene a propósito y lo profana, sale de esa santidad tan fuerte, cuando es menos fuerte, que lo va a poder sacar de esa santidad fuerte para Juli. Sigue diciendo la Gemara. Tehi bar Rabbi Yohanan, vejiumbrino le adam amod vejata, bishvil shetiske, el amar Rabbi Yohanan mamtin la chetumam, umaiti shete behemot, umatne. Viene la Gemara y pregunta otra pregunta en contra de la explicación de Rabbi Yoshaya. ¿Qué nos dijo Rabbi Yoshaya? Que la explicación de la Mishnah Masejet Shekalim es que la persona que encontró el animal redima, a pesar de que el animal no tiene ningún defecto físico y está prohibido redimirlo, aún así que lo redima para que solucione y traiga todos los corbanos posibles que podía hacer ese corbán. Shelamim u ola. Viene Rabbi Yohanan y pregunta, no entiendo. ¿Acaso le decimos a una persona peca para que solucione un poco más? No. Entonces, ¿cómo aquí le vamos a decir? Si el animal no tiene un defecto físico, entiendo de que su intención es solucionar, pero al fin y al cabo está pecando porque está redimiendo un animal que no tiene un defecto físico. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir? Peca, redime la santidad un animal que no tiene defecto físico para solucionar todas las posibles soluciones, todas las posibles opciones, Olay Shelamim. No, ¿cómo te voy a decir peca para solucionar? No peque y no soluciones. Por eso Rabbi Yohanan dice otra explicación, de que aquí definitivamente lo que se refiere a la Mishnah a decir es que la persona que encuentra el animal no redime el animal, no como Rabbi Yoshaya, ¿sí? Rabbi Yohanan ahorita nos cambia todo. No redime el animal y compra Olay Shelamim. No. Espera que le caiga un defecto físico al animal encontrado y una vez ya tiene un defecto físico ya está permitido redimirlo y con el dinero que redime ahí sí compra Olá y Shelamim. Así dice Rabbi Yohanan. O sea que Rabbi Yohanan dice que la explicación de la Mishnah es que tiene que esperar que le caiga un defecto físico. Y según esa explicación obviamente no es nada más un Rabbi Meir. Rabbi Yoshaya explicó lo que explicó Rabbi Yoshaya, sí, está prohibido, sí, hacerlo, pero para solucionar lo permitió y entonces tenemos que decir que nada más es una opinión de Rabbi Meir, como explicamos. Pero según Rabbi Yohanan, no, lo que nos dice la Mishnah, cuando encontraste el animal, espera que le caiga un defecto físico y cuando le caiga, no lo hagas tú, pero espera que le caiga un defecto físico. Cuando ya tiene un defecto físico, ahí ya está permitido redimirlo y esto cuadra no nada más según Rabbi Meir, sino también según Rabbi Yehuda. Y una vez redimas, ¿sí? Compras un animal para Olá y otro para Shelamim, y hace la siguiente condición: si el animal encontrado en verdad era Olá, pues aquí el dinero que estoy redimiendo que sea para Olá y el Shelamim que estoy comprando que sea Nedabá, y por otro lado si el animal encontrado era Shelamim, pues que recaiga en vez de ese el Shelamim real y la Olá sea Olat Nedabá. Olat Nedabá es donación. O sea, Rabbi Yohanan nos voltea esto, que todo eso es únicamente cuando ya le cayó un defecto físico. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Morzeharim Olot Dilma Todai, de Maitinami Toda, ve Abai Lechem, de Maitinami Lechem, ve Dilma Hashamhu, Hasham ben Shte Shanim. Bueno, expliquemos esta primera parte. Mencionamos en la Mishnah de Masejet Shekalim sobre el animal que se encontró que si es macho, sospechamos que es Korban Olá. Sí, sospechamos que es Korban Olá. Y explicamos de que no nada más sospechamos que es Olá, sino también Shelamim. ¿Sí? Bien, la primera pregunta, un segundo, hay una tercera opción. Puede ser que es Korban Todá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú dices de que es suficiente sospechar Olá y Shelamim y traer con el dinero que redimes Olá y Shelamim? También puede ser que es que Korban Todá, macho también puede ser Korban Todá. Dice la Emma, tienes razón, también hay que comentar la lista: Olá, Shelamim y Korban Todá. Pero Korban Todá es el que se trae por agradecimiento y tiene que traerlo con 40 panes. Estamos hablando de un caso que trae los 40 panes, dice la Emma. Sigue preguntando la Emma, Vedilma Hashamhu, Hasham ben Shete Shanim, Veishtekach ben Shana. Dice la Gemara, un segundo, ¿y quién te dijo que las únicas opciones posibles es que ese Korban que encontraste es Olá, Shelamim y Todá? ¿Sí? Puede ser que es Korban Hasham, y cuando es Korban Hasham ya no puedes comprar y condicionar que si no es Nedabá, porque no hay Hasham Nedabá. Entonces, ¿por qué no sospechas de que es Hasham? Dice la Gemara, no, pero para traer un Korban Hasham tiene que estar en su segundo año el animal. Si el Keves, el cordero, tiene que estar en su segundo año. Y aquí estamos hablando de un caso que encontraste el animal cuando estaba en su primer año, dentro de su primer año, y por lo tanto seguro no es Hasham. Sigue preguntando la Gemara, Vedilma Hasham Etzorahu, Hasham Nazirhu, Lo Shejije. Dice un segundo, pero puede ser que es un Hasham, un tipo de Hasham específico, Hasham Metzorah de lepra, o Hasham Nazir, el Korban Hasham que trae un nazareo, que en eso se trae un keves cuando está en su primer año. ¿Sí? Dice la Gemara, no, esos no son casos comunes, por eso no tenemos que sospechar que el que encontramos es un Hasham Metzorah o Hasham Nazir. Sigue preguntando la Gemara, Vedilma Pesahu,
Pesach bismano miser zaire be. Shelo bismano shelamimhu. Bien, la me pregunta, ¿y por qué no sospechas de que es un Corban Pesach de repente? Tienes otra opción, aparte de Olá, Shelamim y Corban Todá, que tenemos que sospechar esos tres. Sí, ya dijimos que los Hasham no es posible, pero ¿por qué no sospechas que es un Corban Pesach? Dice la Gemara, muy sencillo. Cuando está en la época de Pesach, la gente se cuida de que no se pierda. Entonces el hecho que lo encontraste tirado no es Corban Pesach. Y si no es en su época de Pesach, pues ¿qué es lo que hay que hacer con ese Corban? Shelamim. Y uno de los que está sospechando es Shelamim, Olá y Corban Todá. Entonces ya lo tienes sospechado, ya lo tienes contemplado. Sigue preguntando la Gemara, Bedilma mejor un maser ninu. Lema injeta, le mejlinu bemumin, bemuman ajenami bemuman mitajle. Bien, la Gemara pregunta, ¿y por qué no sospechas de que ese animal que encontraste tirado es primogénito y es corban mejor? ¿Sí? O es maser be más el diezmo del animal. Y normalmente en estos casos, ¿sí? ¿Por qué no sospechas, por qué no contemplas estas opciones, estas posibilidades? Dice la Gemara, no, porque como explicamos antes, ¿sí? ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Que aquí todo lo que permitimos redimir animales es únicamente cuando le cae un defecto físico, ¿sí? Y aquí, cuando le cae un defecto físico, un corban mejor y corban maser, la halajá es que se puede comer, ¿sí? Como julín, se convierte todo julín, solo que, ¿sí? El dueño del Corán mismo puede traerlo como julín, ¿sí? Solo que tienes que cuidarlo, no es como cualquier julín, tiene algo que tienes que respetar, o no puedes venderlo en el mercado, no puedes venderlo así, tienes que mantener un poquito de santidad. Dice Aranz, aquí también podemos decir que el animal que le cayó un defecto físico, ese animal, cuando lo vas a comer algo por el estilo, si es porque sospechas que es mejor y más hacer, pues lo vas a comer con esa santidad, no lo vas a despreciar, no lo vas a tirar, no lo vas a vender en el mercado. Entonces no hay ningún problema con eso. Amarmor, nekevot. Zivche shelamim, dilma todai, de maiti toda, vainan lejem, de maiti nami lejem. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en la segunda parte de la varita. La varita dijo que si el animal que encontraste era hembra, pues en ese caso decimos que ¿qué? De que es shelamim. Y ahí nos sospechamos de que es corbanola, porque corbanola se trae únicamente macho. Shelamim se puede traer macho o hembra. Entonces en este caso, si encontraste una hembra, decimos que es corban shelamim. ¿Sí? Y obviamente te redimes para corban shelamim. Pregúntale a la Gemara un segundo. Entiendo de que no es solá. Y puede ser shelamim, pero también puede ser una segunda opción, aparte de shelamim. Corban todá se puede traer hombre, macho o hembra. Dice, además estamos hablando de un caso que también contempla la opción de todá. Pero tiene que traer los 40 panes con el corban todá. Estamos hablando de un caso cuando lo contempla el todá, trae con él, redime, y con el dinero compra shelamim, compra un todá, y con el todá compra también los 40 panes. Sigue preguntando la Gemara, Vedilma hatati, hatat bachenata veishtekach bachete shanim. Dice la Gemara, ¿y por qué no sospechas de que esta hembra es un korban hatat? Y si es un korban hatat, tú no puedes contemplarlo y decirlo y hacer la condición, ¿sabes qué? Si era korban hatat, pues aquí está el korban hatat. Y si no, lo traigo como nedabá. En hatat no hay nedabá, ¿sí? En korban todá y en korban shelamim puedes hacer eso, pero en korban hatat, ¿por qué no contemplas de que es hatat y ahí no puedes hacer esta solución? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque aquí estamos hablando en un caso que la hembra que encontraste está en el segundo año de su vida. Y el korban hatat de la hembra es únicamente kisvá, que está en su primer año. Entonces, el hecho que tú lo encontraste en el segundo año es porque seguro no es korban hatat. Sigue preguntando la Gemara, Bedilma hatat she'abra shenata, lo shriach. Dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Puede ser que el que encontraste, como tú dijiste, es el segundo año, pero en verdad puede ser que es un korban hatat. Y la razón que es un korban hatat, y a pesar de que es un año, perfecto. Dentro del primer año fue consagrado como korban hatat, y ya pasó la época, y ahorita está en los 2 años. O sea, dice la Gemara, el hecho que lo encontraste con 2 años, ¿sí? Y korban hatat normalmente es un año, pues perfecto, deberíamos de sospechar que fue korban hatat en su primer año y no le hicieron sacrificio y se quedó hasta el segundo año. Y ahorita cuando lo estás encontrando con 2 años, en verdad es un korban hatat original. Dice la Gemara, no es común que un korban hatat pase su año y la encuentres también, se pierda un korban hatat y también pase el año y todo esto. No es común, por eso no tenemos que sospechar de cuando lo encontraste con 2 años, seguro no es un korban hatat actual porque tiene que tener 1 año, y tampoco deberíamos sospechar que es un korban hatat de previa, que fue consagrado en el primer año de su nacimiento. Sigue preguntando la Gemara, Ishtekach batchenata mai, Tanya Hanania ben Jajinai Omer, es betchenata lehatat selkadata, gelamara valle, que hatat con sa lekipa vehi meta melea. Dice la Gemara, ¿y qué pasa si lo encontraste cuando en verdad tenía 1 año? ¿Qué pasa si encontraste ese korban hatat, era hembra el animal que encontraste y estaba dentro de su primer año? ¿Sí? ¿Qué haces en ese caso? Dice la Gemara, en ese caso, ¿sabes lo que hace? Está escrito en la baraita que Hanania ben Jajinai dice que un es Bachenatá, hembra, que está dentro de su primer año, se hace korban hatat. Pregunta la Gemara, ¿se hace korban hatat? ¿Cómo puede ser que se hace korban hatat? Puede ser que es hatat, puede ser que no. ¿Cómo va a ser el korban hatat? No, se le hace como se le hace un korban hatat cuando no puede sacrificarla. Hay diferentes circunstancias que no puede sacrificar al korban hatat, como por ejemplo cuando ya pasó su año y tiene nada más el primer año y korban hatat ya pasó el año, o fallecieron las personas que lo iban a traer, falleció, o que ya agarraron otro animal. En todos estos casos, ¿qué hay que hacer con el hatat que quedó?
lo tienes que meter dentro de una cúpula, ¿sí? Y lo dejas ahí sin agua y sin alimento, de tal manera que se va a morir solo, sin que tú, o sea, tú estás causando la muerte del animal, pero tú no lo estás matando. Entonces, lo que se refiere aquí a Jaime Jajinay es que si efectivamente encuentras a una hembra que está dentro de su primer año y sospechamos que es hatat, no lo traes como korban hatat porque no es seguro que es korban hatat, pero no lo traes como korban como hatat, pero aplicas la regla de un hatat que normalmente que no se puede hacer sacrificio, que qué haces, que la metes dentro de una cúpula sin agua y sin alimentos. Aquí también, si lo encontraste entre el primer año y no sabes si es hatat, sospechas que es hatat, no lo traes como korban hatat, pero sí la metes dentro de la cúpula sin darle agua ni alimento y se muere el animal solo. ¿Por qué? Porque puede ser que es hatat y puede ser que tienes esa santidad y no tienes lo que hacer. Ese va a ser el procedimiento en caso que encontraste a la hembra, a un animal hembra, en su primer año y sospechas que puede ser que es korban hatat. Repito, no lo puedes traer como korban hatat, pero sí debes hacer este procedimiento de meterlo dentro de la kipá sin agua y sin bebida y se muere sola. ¿Y por qué este procedimiento? Porque en korban hat, cuando hay un korban hatat de verdad y no se puede hacer korban, ¿por qué? Ya sea porque se murió el dueño, porque se perdió, por lo que sea, este es el procedimiento y aquí también se hace este procedimiento. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.